Siempre llegaba al trabajo 40 minutos antes que Tristán. Ya era una costumbre. Llegar a la oficina antes de que los demás empleados empezaran a llenar el pequeño espacio de la empresa constructora Bloch e Hijos. Aunque después de la boda habría que cambiar el nombre, teniendo en cuenta que el viejo Bloch solo tenía un hijo, mi marido. Además, el viejo Bloch llevaba ya 3 años muerto. A las 6 de la mañana, las calles de Brownsburg aún estaban desiertas. La pequeña ciudad provincial despertaba lentamente y solo se veían algunas figuras de trabajadores que se movían rápidamente en la niebla del amanecer. Aparqué mi destartalado Ford cerca de la oficina y, rebuscando en el bolso, saqué un manojo de llaves. Tristán nunca me había dado un juego de repuesto. Las había hecho yo misma, un pequeño acto de desobediencia del que mi marido ni siquiera sospechaba. La oficina me recibió con su silencio habitual. Encendí la luz, la cafetera y el ordenador, siempre en el mismo orden. Los rituales matutinos me ayudaban a crear la ilusión de que controlaba mi vida, que en realidad estaba controlada por mi suegra y mi marido. Hoy tenía que terminar el informe trimestral para Hacienda. Normalmente me resultaba fácil este tipo de trabajo. Los números siempre han sido mi fuerte. Quizás mi único fuerte, si creemos a Agatha Bloch. Al menos sirves para algo, querida, me decía mientras revisaba las tablas que yo había elaborado a la perfección. A las 7 ya estaba inmersa en el trabajo cuando sonó el timbre de la puerta. Demasiado pronto para Tristán y demasiado tarde para el correo. «Buenos días, novia». Me estremecí. Agatha. Solo ella podía pronunciar la palabra como si fuera un insulto. «Buenos días», respondí sin apartar la vista de la pantalla. Agatha atravesó la recepción con porte majestuoso, cargando con su pesado cuerpo. A sus 63 años, todavía se teñía el pelo de un rojo agresivo y llevaba zapatos de tacón que la hacían caminar como una garza en un pantano. «Veo que estás otra vez pegada a los papeles», dijo deteniéndose junto a mi mesa y dejando allí su voluminoso bolso. «El informe trimestral», respondí lacónicamente. Dijo ella. «¿Y qué tal va?» Algo en su tono me puso en guardia. Normalmente, Agatha no se interesaba por mi trabajo, prefería limitarse a criticar el resultado. «Todo va bien, terminaré para la hora de comer». «Estupendo», sonrió mostrando su impecable dentadura postiza. «Tristán llegará tarde hoy, tiene una reunión con unos nuevos clientes». «No me lo ha dicho». «¿Y debería?» Agatha levantó una ceja cuidadosamente dibujada. «Al fin y al cabo, tú solo estás aquí, ayudando». Apreté los dientes. 3 años trabajando en la empresa, miles de horas dedicadas a elaborar presupuestos, llevar la documentación, tratar con los clientes, y todo eso era solo IA. «Estoy terminando el informe», repetí volviendo a la pantalla. Agatha se quedó unos segundos más. Luego resopló y se retiró al despacho de su hijo, que en su día había pertenecido a su marido. Ella todavía lo consideraba su territorio. Hacia las 11, la oficina se llenó del ajetreo habitual. Llegaron el capataz Lenny, 2 chicas del departamento de ventas y la secretaria Doris. Todos me saludaron cortésmente, pero en sus ojos siempre veía lo mismo, una mezcla de lástima y confusión. La esposa del jefe trabajando como una simple oficinista era algo extraño en el pequeño Brownsburg. Antes del almuerzo terminé el informe y revisé los números 3 veces. Algo no me dejaba tranquila. Había una pequeña discrepancia en los totales de marzo. Revisé todas las cuentas una vez más, pero no pude encontrar el error. Suspirando, decidí dejarlo para más tarde. Tal vez una mirada fresca ayudaría. Guardé el archivo y lo envié a imprimir. El comedor de la primera planta estaba muy ruidoso. Los trabajadores de las diferentes empresas que ocupaban el edificio se reunían allí para almorzar. Cogí una bandeja con ensalada y me senté en una mesa alejada. No tenía hambre. Mis pensamientos giraban en torno al error del informe. ¿Puedo sentarme? Doris estaba de pie junto a una bandeja en la que se amontonaba una ración de lasaña que claramente superaba su ingesta calórica diaria. «Claro», dije, haciéndole sitio. Doris era la única que a veces me hacía compañía durante el almuerzo. Tenía más de 40 años, estaba divorciada 2 veces y poseía esa sabiduría vital que solo se adquiere a través de las decepciones. «Agatha está en guerra hoy», comentó,
atacando la lasaña con el entusiasmo de un arqueólogo que ha descubierto una nueva pirámide. ¿Cuándo no está en guerra?, pregunté, pinchando sin ganas la ensalada. ¿Te has fijado en que ha traído las carpetas viejas? ¿Las del archivo? Doris bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo. Negué con la cabeza. Está rebuscando en los documentos del año pasado. Está buscando algo. Doris arqueó las cejas significativamente. «¿Que busque?», me encogí de hombros. «Tenemos toda la documentación en orden». «¿En orden?», resopló. «Querida, en esta empresa nada está en orden, especialmente cuando mamá decide poner orden». Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Quizás Ágata sabía algo sobre el error en el informe, pero ¿cómo? Yo solo había notado la discrepancia hoy, y por casualidad. Después de comer, volví al trabajo, pero no conseguía concentrarme. A las 2 de la tarde, Tristan entró en la oficina. Su cabello rubio claro estaba peinado con el esmero que solo pueden proporcionar los salones de belleza caros, y el traje le quedaba impecable a su figura atlética. Exteriormente, mi marido siempre había tenido el aspecto de un hombre de negocios exitoso, aunque la empresa apenas se mantenía a flote en los últimos años. «Meryl», me saludó con la cabeza, como si fuera una de sus empleadas, y no la mujer con la que se había despertado en la misma cama durante los últimos 5 años. «Hola», intenté sonreír. «¿Cómo ha ido la reunión?». Tristan frunció el ceño. «¿Te lo ha dicho mamá?». Miró hacia la puerta de su despacho. «Todo bien. Nada especial». Pasó junto a mí dejando tras de sí una estela de colonia cara. Lo miré, tratando de recordar cuándo fue la última vez que realmente me había hablado. No sobre el trabajo ni sobre negocios, sino simplemente como un marido a su mujer. 15 minutos después, la puerta de su despacho se abrió de golpe. «Meryl», la voz de Tristan sonó brusca. «Ven a verme». Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Algo no iba bien. Me levanté de la mesa, me arreglé la falda y entré en el despacho de mi marido. Ágata estaba sentada en la silla para visitantes, con las manos cruzadas sobre las rodillas, como una niña aplicada. Su rostro expresaba una alegría mal disimulada. «Cierra la puerta», dijo Tristan. Obedecí. Tristan estaba de pie junto a su escritorio, apoyado en él con los nudillos. Delante de él había un informe impreso que yo había redactado. «¿Qué es esto?», preguntó, señalando los papeles. «El informe trimestral para Hacienda», respondí, sintiendo cómo se me secaba la boca. «¿Y crees que se puede enviar?». He notado una pequeña discrepancia en las cifras de marzo», comencé. Iba a volver a comprobarlo después de comer. «¿Una pequeña discrepancia?». Tristan levantó una de las hojas. «Has indicado una cantidad incorrecta de impuestos pagados. 2.000 menos de lo que hemos pagado realmente». «Es un error tipográfico, lo corregiré», dije rápidamente. «¿Un error tipográfico?», intervino Ágata. «¿O una falsificación intencionada de documentos?». «¿Qué?». La miré con perplejidad. «Claro que es un error tipográfico. ¿Para qué iba a falsificar un informe?». «No lo sé, querida», sonrió Ágata. «¿Quizás decidiste ganar un poco de dinero extra?». «Ágata», sentí cómo se me subía la sangre a la cara. «No lo dirás en serio. Yo nunca...». «No importa», la interrumpió Tristán. «Lo importante es que ese informe con el error podría haber llegado a Hacienda. ¿Te imaginas las consecuencias?». «Pero si te dije que me había dado cuenta del error y que iba a corregirlo». Empecé a enfadarme. «Es un simple error humano, un error tipográfico». «En los negocios no hay lugar para los errores», respondió Tristan con dureza. «Especialmente en los documentos para Hacienda». Ágata asentía como un muñeco chino con cada palabra de su hijo. «Creo, Meryl», continuó Tristan, evitando mirarme a los ojos, «que deberíamos reconsiderar tu participación en los asuntos de la empresa». «¿Qué significa eso?». Sentí cómo se me helaba el corazón. «Significa...». Ágata no pudo ocultar la alegría en su voz. «Que ya no necesitamos tus servicios, querida». «¿Me estás despidiendo?». Miré a mi marido. «¿En serio? ¿Por un simple error tipográfico?». «No es solo un error tipográfico». Tristan finalmente me miró.
Es un indicio, no estás a la altura de tus responsabilidades, y sinceramente, hace tiempo que pensaba que deberías centrarte en otros aspectos de nuestra vida. ¿Qué otros aspectos? No daba crédito a mis oídos. Bueno, por ejemplo, la casa. Se encogió de hombros. O quizás sea hora de pensar en tener hijos. ¿Hijos? Casi me echo a reír. Llevas meses sin tocarme y ahora me hablas de hijos. Tristan frunció el ceño. No hablemos de eso delante de mamá. Ah, claro, Agatha lo sabe todo sobre nuestra vida íntima. No pude evitar decir. Parece que incluso controla eso. Meryl. Tristan alzó la voz. Ya basta. La decisión está tomada. A partir de hoy ya no trabajas en la empresa. ¿Y en qué voy a trabajar en casa? Pregunté. ¿En tu lavadora? No dramatices, dijo él frotándose la frente con cansancio. Eres mi esposa. Yo te mantendré, como es debido. ¿Como a una muñeca? ¿O como a un perrito faldero? Como a una esposa, maldita sea. Tristan dio un puñetazo en la mesa. ¿Por qué siempre complicas todo? ¿Yo lo complico? Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuve desesperadamente. Tú me estás echando de la empresa por un estúpido error tipográfico. No es por un error tipográfico, dijo Agatha con calma. Es porque nunca deberías haber estado aquí. Una mujer debe ocuparse de su familia, no meterse en los asuntos de los hombres. Bienvenida al siglo XXI, Agatha, le espeté. Ahora las mujeres pueden trabajar. Claro que pueden, querida, sonrió. Pero no todas las mujeres están casadas con Tristan Block. Miré a mi marido esperando que reaccionara de alguna manera a las palabras de su madre, pero él permaneció en silencio, mirándose los zapatos. Entonces está claro, dije enderezándome. ¿Me despides? ¿Oficialmente? Sí, asintió Tristan. Doris se encargará de todos los trámites. ¿Y cuándo debo irme? Puedes terminar la jornada, dijo encogiéndose de hombros. Pásale tus asuntos a Doris. Qué generoso, no pude contener el sarcasmo. ¿Lo discutiremos en casa? No hay nada que discutir, Meryl. La decisión está tomada. Asentí, me di la vuelta y salí del despacho, cerrando la puerta con cuidado. En la recepción, todos fingían estar muy ocupados, pero se les notaba en la cara que lo habían oído todo. Me acerqué a mi mesa, me senté y me quedé mirando la pantalla del ordenador, sin verlo. 3 años de trabajo. 3 años en los que era la primera en llegar y la última en irme, en los que sacaba del agujero financiero proyectos que Tristan casi arruinaba con sus decisiones ambiciosas pero poco meditadas, en los que calmaba a los clientes enfadados y llegaba a acuerdos con los proveedores. Y todo eso había terminado por un error tipográfico que yo misma había visto y estaba a punto de corregir. Doris se acercó a mí y me puso la mano en el hombro. «Lo he oído», dijo en voz baja. «Lo siento mucho». «No pasa nada», intenté sonreír. «Quizás sea mejor así». «Tonterías», Doris negó con la cabeza. «Es Agatha. Llevaba mucho tiempo queriendo echarte. Solo ha encontrado una excusa». Sabía que tenía razón. Agatha nunca había ocultado lo que sentía por mí. Para ella, nunca había sido lo suficientemente buena para su preciado hijo. No era lo suficientemente guapa, lo suficientemente inteligente, ni venía de una familia lo suficientemente buena. Lo último era especialmente gracioso, teniendo en cuenta que mi padre era dueño de un negocio 10 veces mayor que el de los Block. Pero él nunca hizo pública nuestra relación, y en Brownsburg pocos sabían que yo era la hija de Justus Pembroke. El resto del día transcurrió como en una nube. Le pasé mecánicamente el trabajo a Doris, le expliqué dónde estaba cada cosa, qué informes había que entregar y cuándo. Ella asentía, tomaba nota y a veces me preguntaba algo, pero en sus ojos veía lo mismo que yo sentía, que aquello no estaba bien. A las 5 recogí mis cosas, unas cuantas fotos, una taza, el cargador del móvil, y las metí en una caja de cartón que me había traído Doris. Es curioso, pero en 3 años había acumulado tan pocas cosas personales en el trabajo que todo cabía en una caja pequeña. Tristan no salió de su despacho en todo el día. Sabía que me estaba evitando, escondiéndose detrás de la puerta como un cobarde. Agatha se marchó sobre las 4, despidiéndose de mí con una sonrisa triunfante. Salí de la oficina cuando el reloj marcaba las 5 en punto de la tarde.
Me senté en el coche, puse la caja en el asiento del copiloto y me quedé allí un rato, mirando al frente. Luego arranqué y me fui. No a casa, aún no estaba preparada para volver. Me dirigí hacia la única persona que, a pesar de nuestra complicada historia, podría escucharme en ese momento. La oficina de mi padre estaba al otro lado de la ciudad, en un moderno edificio de cristal que destacaba entre los viejos edificios de Brownsburg como una nave espacial entre carros. Aparqué en el aparcamiento para visitantes y me miré en el espejo retrovisor. Tenía los ojos enrojecidos, pero no había lágrimas. Ni siquiera podía llorar. La secretaria de mi padre, la señora Caulfield, me recibió con sorpresa. «Señorita Pembroke». Todavía me llamaba por mi apellido de soltera, ignorando el hecho de que llevaba 5 años casada. «¿No la esperábamos hoy?» «¿Está mi padre?», pregunté, ignorando las formalidades. «Sí, pero tiene una reunión en 20 minutos. No tardaré mucho», dije, pasando junto a ella hacia el despacho de mi padre. Llamé a la puerta y, sin esperar respuesta, entré. Justas Pembroke estaba sentado a una enorme mesa, estudiando unos documentos. Levantó la vista y en su rostro se dibujó por un instante una expresión de sorpresa, que enseguida dio paso a su habitual impasibilidad. «Meryl», dijo, asintiendo con la cabeza. «¿Ha pasado algo?» «Me han despedido», dije sin preámbulos, sentándome en la silla frente a él. «¿Despedida?» Levantó una ceja. «¿Tristan?» «Sí. Más bien Ágata a través de Tristan». Mi padre se recostó en el sillón, cruzando las manos sobre el estómago. A sus 57 años, seguía siendo un hombre atractivo, alto, con el cabello canoso peinado hacia atrás y penetrantes ojos azules. Se quedó en silencio, esperando que continuara. «Cometí un error en el informe», continué. «Un error tipográfico. Lo vi yo misma y estaba a punto de corregirlo. Pero Ágata lo convirtió en un drama y Tristán... Él simplemente estuvo de acuerdo con ella, como siempre». «¿Y por eso estás aquí?», preguntó mi padre. «¿Quieres que llame a tu marido y le eche la bronca?» «No», negué con la cabeza. «Es solo que... no sé, necesitaba hablar con alguien». «¿Y me has elegido a mí?». Había un ligero tono irónico en su voz. «Una elección interesante. Casi me arrepentí de haber venido. Mi padre nunca había sido especialmente emocional ni comprensivo. Nuestra relación siempre había sido complicada, sobre todo desde que murió mi madre, cuando yo tenía 13 años. Él se sumió en el trabajo y yo me quedé sola con mi dolor. «No sé qué hacer ahora», admití. «¿Y tú qué quieres hacer?». Me miró como si fuera una conversación de negocios. «No lo sé», encogí los hombros. «Quizás buscar otro trabajo? Algo en contabilidad o administración». «¿Tienes experiencia?», asintió. 3 años en una empresa de construcción. Eso es algo. «Sí, pero...», titubeé. «En Brownsburg todo el mundo sabe que soy la mujer de Tristan. ¿Quién querría contratar a una mujer a la que ha despedido su propio marido?». Mi padre dio unos golpecitos con los dedos sobre la mesa, mirando más allá de mí. «Quizá deberías arreglar primero tu matrimonio», dijo por fin. «Y luego pensar en el trabajo». «¿En qué sentido?». «Literalmente, Meryl. Si tu marido te despide por influencia de su madre, eso dice mucho, ¿no?». Me quedé callada. Tenía razón, por supuesto. Nuestro matrimonio con Tristan llevaba mucho tiempo resquebrajado, pero ambos fingíamos que todo iba bien. El trabajo era el único lugar donde me sentía útil, necesaria, y ahora me habían quitado eso también. «No estoy preparada para hablar de divorcio», dije en voz baja. «No he hablado de divorcio», dijo mi padre encogiéndose de hombros. «He hablado de establecer prioridades». El timbre del intercomunicador interrumpió nuestra conversación. La voz de la señora Caulfield nos informó de que los visitantes para la reunión ya habían llegado. «Tengo que irme», dije levantándome. «Meryl». Mi padre también se levantó. «Hazme saber qué decides», asentí y me dirigí hacia la puerta. «Y Meryl», su voz me detuvo. «No saques conclusiones precipitadas. A veces las personas nos sorprenden». Me volví, sorprendida por sus palabras, pero el rostro de mi padre era impenetrable, como siempre. Ya había vuelto a mirar sus documentos, como si nuestra conversación no hubiera tenido lugar. Al salir del edificio, respiré el aire de la tarde.
Me esperaba una conversación con Tristan, y no sabía cómo empezar. Me esperaba una incertidumbre que me asustaba más de lo que podía admitir. Pero por alguna razón, las palabras de mi padre se me quedaron grabadas en la cabeza. A veces, las personas nos sorprenden. No sabía a qué se refería, pero por alguna razón me pareció que en sus ojos había brillado por un instante algo parecido a... ¿preocupación? No, eso era imposible. Justas Pembroke no sabía preocuparse por nadie, al menos no por mí. Pido disculpas por exceder el volumen. Haré un recuento exacto de los caracteres y escribiré el capítulo respetando estrictamente el tamaño indicado. Ten 000, 12000 caracteres sin espacios. La primera semana en casa fue como unas vacaciones extrañas, de esas en las que eres libre, pero no sabes qué hacer. Me despertaba a la misma hora que antes, por costumbre, pero en lugar de correr a la oficina, deambulaba sin rumbo por la casa vacía. Tristan se iba temprano y volvía tarde, evitando hablar de mi despido. Esa primera noche, después de que me despidieron, no hablamos. Volví a casa tarde, cuando Tristan ya estaba durmiendo, o fingiendo estar dormido. Por la mañana se fue antes de que me despertara. Y así continuó día tras día, creando la ilusión de que éramos simplemente compañeros de piso, que compartían una cama por casualidad, pero que nunca se cruzaban. Al cuarto día, decidí poner orden en la casa. No es que estuviera desordenada, siempre había mantenido limpia nuestra pequeña casa de 2 plantas, pero ahora necesitaba ocupar mis manos y mi mente con algo. Empecé por la cocina, lavé todos los armarios por dentro, ordené las especias alfabéticamente y lavé todos los platos que casi nunca usábamos. Cuando terminé con la cocina, pasé al salón y luego al estudio de Tristan. Rara vez entraba allí, era su territorio, como le gustaba recordarme, pero ahora, con la aspiradora en las manos y la determinación en el corazón, crucé el umbral. El estudio estaba inesperadamente desordenado para alguien tan meticuloso como mi marido. Había montones de papeles apilados sobre la mesa y carpetas con documentos esparcidas por todas partes. Empecé a ordenarlos con cuidado, tratando de no alterar el orden, si es que lo había. Entre los papeles encontré varias facturas con anotaciones en rojo que decían «vencido» y «último aviso». La empresa nunca había gozado de una situación financiera brillante, pero no solía haber pagos atrasados. Yo lo controlaba. Al fondo de la pila encontré un sobre con el logotipo del banco. Sabía que no debía abrirlo, pero algo me impulsó a hacerlo. Dentro había una notificación de suspensión de la línea de crédito por varios pagos atrasados. Estaba fechada en la tarde del día anterior. Me senté en el suelo del despacho, apretando la carta entre las manos, y sentí cómo la ansiedad crecía dentro de mí. Si el banco había suspendido la línea de crédito, ¿cómo pagaría la empresa a los proveedores? ¿Cómo se pagarían los sueldos? Sabía que, tras mi marcha, Doris había asumido parte de mis responsabilidades, pero ahora era Tristan quien se ocupaba de las finanzas. Y, por lo que parecía, no con mucho éxito. Guardé cuidadosamente la carta en el sobre y la dejé en un lugar visible. ¿Quizás debería hablar con Tristan sobre esto? ¿Pero qué derecho tenía yo ahora a meterme en los asuntos de la empresa? Él había dejado claro que ya no necesitaba mi participación. Por la noche, cuando Tristan volvió a casa, preparé la cena, la primera en mucho tiempo. Normalmente comíamos algo rápido o pedíamos comida, pero hoy decidí hacer su plato favorito, filete con puré de patatas. Mientras yo estaba en la cocina, Tristan se fue al estudio. A los pocos minutos, se oyó un murmullo de palabrotas. Apareció en la cocina con la cara roja y una carta del banco en la mano. ¿Has estado husmeando en mis cosas?, preguntó en lugar de saludar. Estaba limpiando, respondí tranquilamente, dando la vuelta al filete. ¿Y lo has visto por casualidad? Por casualidad, resopló. Y, por supuesto, lo has abierto por casualidad. Ya estaba abierto, mentí. Tristan, ¿qué pasa con la empresa? Nada especial, dijo, dejando la carta sobre la mesa de la cocina. Son dificultades temporales. El banco ha suspendido la línea de crédito. Eso no son dificultades temporales. Apagué la cocina y me volví hacia él. ¿Cómo vas a pagar a los proveedores? Nosotros, enfatizó la palabra, nos las arreglaremos. No es asunto tuyo, Meryl. ¿No es asunto mío? Sentí como la ira hervía dentro de mí.
Llevo 3 años trabajando en esta empresa, Tristan. 3 años controlando cada factura, cada pago, y nunca, oye, nunca hemos incumplido un pago. Bueno, ahora ya no trabajas allí. Se encogió de hombros. Me las arreglaré yo solo. ¿Cómo te las arreglas ahora? Señalé la carta. ¿A esto le llamas arreglártelas? Tristan apretó los dientes y vi cómo le latía una vena en la sien, señal inequívoca de que estaba realmente enfadado. No voy a discutir contigo los asuntos de la empresa, dijo fríamente. Lo tengo todo bajo control. Claro, dije volviendo a la cocina. Por eso llegas a casa todos los días con esa cara tan feliz. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que veo que estás agotado, Tristan. Veo que algo va mal, y podría ayudarte si no fueras tan terco. No necesito tu ayuda, levantó la voz. Necesito que te ocupes de la casa como una esposa normal. ¿Una esposa normal? Me reí con amargura. ¿Y qué hace una esposa normal, Tristan? ¿Prepara la cena y espera a su marido? ¿Finge que todo va bien cuando su marido está arruinando el negocio? Yo no he arruinado el negocio. Tenemos unos pequeños problemas financieros que voy a resolver. ¿Sin línea de crédito? ¿Sin capital circulante? ¿Cómo, Tristan? ¿Cómo piensas pagar los sueldos a fin de mes? Se quedó callado, y su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Ni siquiera lo sabes, ¿verdad? Negué con la cabeza. Dios mío, Tristan. Lo solucionaré, repitió, pero ya sin la misma seguridad. Encontraré una salida. ¿Cuál? ¿Le pedirás dinero a tu mamita? Fue un golpe bajo y lo sabía. Agatha nunca había ayudado a su hijo con dinero, ya que creía que debía alcanzar el éxito por sí mismo. Era lo único en lo que estaba de acuerdo con ella. No voy a discutir esto, dijo Tristan, dándose la vuelta y saliendo de la cocina. Unos minutos más tarde, oí cómo se cerraba la puerta de entrada. La cena quedó intacta. Me senté a la mesa, mirando el filete que se enfriaba y la carta del banco. Algo estaba pasando en la empresa, algo grave. Por mucho que estuviera enfadada con Tristan, no podía evitar preocuparme. Esa empresa no solo era su vida, sino también la mía, hasta hacía poco. Al día siguiente, decidí llamar a Doris. Era la única persona de la empresa en quien podía confiar. «¡Ay, Meryl!» Su voz sonaba cansada incluso por teléfono. «No te imaginas lo que está pasando aquí. Cuéntame». Me senté en el sofá preparándome para una larga conversación. «Desde que te fuiste, todo se ha ido al traste», comenzó. «Estoy intentando entender los documentos, pero ya sabes que nunca me he ocupado de las finanzas. Y Tristan es demasiado orgulloso para pedir ayuda y demasiado terco para admitir que no puede con todo». «¿Y Agatha?» «Está aquí todos los días». Doris bajó la voz. «Les dice a todos lo que tienen que hacer, pero solo estorba. Lenny ya ha amenazado con dimitir si ella no deja de entrometerse en su trabajo». «Los capataces no crecen en los árboles», señalé. «Especialmente los como Lenny». «Lo sé, pero intenta explicárselo a Agatha. Ella cree que no hay personas indispensables. Excepto ella misma, por supuesto». Doris resopló. «Por supuesto». «Ah, y otra cosa. Tenemos problemas con Carlson». Carlson era uno de los mayores clientes de la empresa. Estábamos construyendo un centro comercial para él, un proyecto que debía reportar buenos beneficios. ¿Qué problemas? No está contento con cómo va la construcción. Dice que se están incumpliendo los plazos, que los materiales no son los prometidos. Tristan intenta calmarlo, pero Carlson exige que se revise el contrato. ¿Revisar en qué sentido? En el sentido de bajar el precio, por supuesto, suspiró Doris. Un 20%. Silbé. El 20% era prácticamente todo el beneficio del proyecto. Tristan no puede aceptar eso. No lo acepta. Pero Carlson amenaza con romper el contrato y demandarnos por incumplimiento de condiciones. Maldita sea, me froté la frente. Esto es serio. Lo sé. Y hay algo más. Doris se titubeó. Probablemente no debería decírtelo, pero... ¿Qué, Doris? Tristan no ha pagado la cuota del préstamo. El banco ha enviado un aviso. Lo sé, suspiré. Vi la carta. Está tratando de conseguir dinero, pero nadie quiere dar un préstamo a una empresa con la línea de crédito suspendida. ¿Y los otros proyectos? Siguen adelante, pero lentamente.
Sin capital circulante es difícil comprar materiales, pagar a los subcontratistas. Cerré los ojos. La situación era peor de lo que pensaba. La empresa estaba al borde de la quiebra, y todo por culpa de la terquedad de Tristan y las manipulaciones de Agatha. Gracias por contármelo, Doris, dije por fin. Manténme informada, ¿vale? Por supuesto, querida. ¿Y Meryl? ¿Sí? Todos te echamos de menos. La oficina no es lo mismo sin ti. Después de hablar con Doris, me quedé sentada en el sofá durante un buen rato, dándole vueltas a la situación. Una parte de mí quería regodearse, que Tristán se las apañara solo, pero otra parte, la que aún lo quería a pesar de todo, estaba preocupada. Decidí llamar a mi padre. No sé por qué, ya que rara vez hablábamos y no estaba segura de que quisiera hablar conmigo después de nuestro último encuentro. Para mi sorpresa, contestó enseguida. Meryl. Su voz sonaba como si estuviera esperando mi llamada. ¿Cómo estás? Bien, respondí automáticamente. Papá, tengo una pregunta. Escucho. ¿Has oído algo sobre los problemas en la empresa de Tristan? Al otro lado de la línea se hizo una pausa. ¿Por qué crees que me interesan los asuntos de tu marido? Bueno, tú... titubeé. Siempre sabes lo que pasa en la ciudad, especialmente en los círculos empresariales. Supongamos, dijo después de un momento. Sí, he oído algo. La empresa tiene dificultades financieras. El banco ha suspendido la línea de crédito. Hay problemas con un cliente importante, Carlson, si no me equivoco. ¿Cómo sabes lo de Carlson? Pregunté sorprendida. Tengo mis fuentes, respondió mi padre evasivamente. ¿Qué más te interesa? No sé, admití. Solo quería saber si era algo grave. Bastante grave. Su voz se endureció. Si Tristán no consigue el dinero pronto, la empresa podría quebrar. ¿Y entonces qué? Entonces los acreedores se quedarán con todo lo que puedan, incluida vuestra casa, si está hipotecada. Tragué saliva. Nuestra casa estaba hipotecada. Tristan la había hipotecado cuando pidió un préstamo para ampliar el negocio 2 años atrás. ¿Puedo ayudar en algo? Pregunté sin saber qué esperar. ¿Tú? En la voz de mi padre se percibió un atisbo de sorpresa. ¿Quieres ayudar al hombre que te ha despedido? Es mi marido, dije en voz baja. Pase lo que pase. Mi padre suspiró. Meryl, escúchame con atención, no te metas. Deja que las cosas sigan su curso. ¿Qué significa eso? Significa que a veces las personas necesitan caer para darse cuenta de lo alto que estaban, dijo mi padre enigmáticamente. Solo confía en mí. ¿Confiar en ti? Casi me eché a reír. ¿Desde cuándo tengo que confiar en ti, papá? Desde que me convertí en el único que realmente puede ayudar a tu marido, respondió con calma, pero solo si se lo merece. Me quedé callada, asimilando sus palabras. ¿Qué quería decir? ¿Iba a ayudar económicamente a Tristan? ¿O tenía algún otro plan? Meryl. La voz de mi padre me devolvió a la realidad. Mantente al margen de esto. Prométemelo. No puedo, respondí con sinceridad. También es mi vida, papá. Tienes la misma terquedad que tu madre. Suspiró, y en su voz se percibió por un instante una calidez que rara vez había oído. Está bien, haz lo que creas conveniente, pero no digas luego que no te lo advertí. Después de la conversación con mi padre, me sentí aún más confundida. ¿Qué estaba tramando? ¿Y por qué me pedía que no me metiera? Tristan seguía llegando tarde a casa. A veces le oía hablar por teléfono en su despacho hasta altas horas de la noche. Las ojeras bajo sus ojos eran cada vez más evidentes y su expresión cada vez más tensa. Varias veces intenté hablar con él sobre la empresa, pero él me despistaba diciendo que todo estaba bajo control. Pero yo sabía que no era así. Doris me contó que la reunión con Carlson había ido mal. Él se había mostrado inflexible en su exigencia de bajar el precio. Tristan se había negado, y ahora Carlson amenazaba con rescindir el contrato. Eso supondría un duro golpe para la reputación de la empresa, por no hablar de las pérdidas económicas. Doris también me contó que Agatha había empezado a aparecer por la oficina más a menudo de lo habitual. Se entrometía en todos los asuntos, criticaba a los empleados y no dejaba de recordar a todo el mundo que ella era la verdadera jefa, no su hijo.
Una mañana, casi 2 semanas después de mi despido, Doris me llamó. Meryl, no vas a creerlo. Su voz sonaba agitada. Tu padre acaba de estar aquí. ¿Mi padre? No podía creer lo que oía. ¿En la oficina de Tristan? Sí. Llegó hace aproximadamente 1 hora y estuvo hablando con Tristan en su despacho durante un buen rato. No sé de qué hablaron, pero cuando tu padre se marchó, Tristan parecía impactado. ¿Agatha estaba allí? No, gracias a Dios. Llegará más tarde. Pero, Meryl, tu padre ha traído unos documentos. Y parecía muy serio. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué estaba tramando mi padre? ¿Por qué había ido a ver a Tristan? ¿Y qué eran esos documentos? Doris, manténme informada, ¿de acuerdo? Intenté hablar con calma, aunque mi corazón latía a 1000 por hora. Por supuesto, querida. Te llamaré en cuanto sepa algo. Después de hablar con Doris, no podía estar quieta. Caminaba por la casa tratando de mantenerme ocupada, pero mis pensamientos volvían constantemente a mi padre y su visita a Tristan. ¿Qué podría haberle ofrecido? ¿Y por qué no me lo había dicho? La oficina me recibió con el habitual murmullo de voces y el ruido de las impresoras. Había vuelto al trabajo hacía solo 2 días, y ya parecía que no hubieran pasado 2 semanas de vacaciones forzadas. Mis compañeros me recibieron con sonrisas sinceras, todos menos Agatha, por supuesto. Después de hablar con Tristán, dejó de venir a la oficina todos los días, pero cuando venía se esforzaba por fingir que yo no existía. Esa mañana llegué antes de lo habitual. Tenía que ponerme al día con las facturas acumuladas y prepararme para la reunión con el banco, en la que íbamos a discutir la renovación de la línea de crédito. Encendí el ordenador y me sumergí en el trabajo, sin darme cuenta de que la oficina se iba llenando poco a poco. Hacia las 10, la puerta se abrió de par en par y mi padre entró en la recepción. Justas Pembroke siempre sabía aparecer de forma espectacular. Alto, con un traje impecable, la espalda recta y la mirada autoritaria. Hoy parecía especialmente decidido. «Buenos días, Doris», saludó con un gesto a la secretaria. «Meryl», me miró brevemente. «¿Está Tristan?» «Sí, señor Pembroke», respondió Doris levantándose de la mesa. «Le está esperando». Noté que varios empleados intercambiaban miradas de sorpresa. La visita de Justas Pembroke, uno de los empresarios más influyentes de la ciudad, era un acontecimiento extraordinario, especialmente para aquellos que no conocían nuestros lazos familiares. Mi padre entró en el despacho de Tristan sin siquiera mirarme. La puerta se cerró tras él y yo me quedé sin saber qué estaba pasando. Tristan y yo habíamos acordado que él aceptaría la oferta de mi padre de suministrar materiales a precios reducidos, pero yo no conocía los detalles del acuerdo. Intenté concentrarme en el trabajo, pero mis pensamientos volvían constantemente a la reunión que se estaba celebrando a puerta cerrada. ¿Qué más tramaba mi padre? ¿Y por qué no me había dicho nada? Media hora más tarde, la puerta del despacho se abrió y Tristan salió. Tenía un aspecto extraño, no estaba triste, sino más bien desconcertado. «Meryl», dijo acercándose a mi mesa. «Tu padre quiere hablar contigo, a solas». «¿Ah? ¿Conmigo?», pregunté sorprendida. «¿Para qué?». Tristan se encogió de hombros. «No lo sé. Hemos discutido las condiciones de entrega. Hemos firmado un acuerdo preliminar y, de repente, ha dicho que quiere hablar contigo». Me levanté de la mesa sintiendo cómo crecía la inquietud en mi interior. Comunicarme con mi padre siempre había sido una prueba para mí. Nunca sabía qué esperar de él. Al entrar en el despacho, vi a mi padre de pie junto a la ventana, mirando a la calle, con las manos detrás de la espalda, una postura que recordaba desde mi infancia. Cuando se daba la vuelta desde esa postura, solía seguir algún comentario o crítica. «Cierra la puerta», dijo sin volverse. Obedecí. «¿Querías verme?». Mi padre finalmente se volvió. Su rostro era impenetrable, como siempre. «Sí. Acabo de firmar un acuerdo de suministro con tu marido. Proporcionaremos materiales a su empresa en condiciones excepcionales». «Lo sé», asentí. «Tristan me lo ha dicho. Gracias. Será de gran ayuda para la empresa». «No para la empresa». Mi padre se acercó a la mesa y se apoyó en ella. «Para ti». «¿Para mí?». «Sí, Meryl. No lo hago por tu marido, y desde luego no por su negocio. Lo hago por ti».
Me quedé callada, sin saber qué responder. Mi padre rara vez hablaba de sus motivos y aún menos admitía que hacía algo por mí. ¿Por qué?, pregunté finalmente. Nunca hemos sido muy cercanos, papá. ¿Por qué de repente te preocupas tanto? Mi padre suspiró y se sentó en la silla de Tristan. Siéntate, dijo, señalando la silla frente a él. Tenemos que hablar. Me senté, sintiendo que mi corazón comenzaba a latir más rápido. Sé que no he sido un padre ejemplar, comenzó mirando a otro lado. Después de la muerte de tu madre, me encerré en mí mismo. Me sumergí en el trabajo. Te dejé sola para que lidiaras con el dolor. Me quedé atónita. En toda mi vida, mi padre nunca había reconocido sus errores, nunca había hablado de mi madre, y mucho menos se había disculpado. Eso fue hace mucho tiempo, dije, sin saber cómo reaccionar. Sí, fue hace mucho, asintió. Pero eso no significa que dejara de ser tu padre, ni que dejé de preocuparme por ti. Una forma extraña de preocuparse, comenté con amargura. Ignorarme durante años y luego, de repente, entrometerte en mi vida sin avisar. Te he observado, Meryl, dijo mi padre en voz baja. Todos estos años, sabía dónde trabajabas, qué hacías, sabía de tu contribución a la empresa de tu marido, y veía cómo te trataban él y su madre. Y no hiciste nada. Sentí un nudo en la garganta. Hasta ahora, admitió. Pensaba que tenías que arreglártela sola, hacerte más fuerte. Pero cuando te despidió, mi padre negó con la cabeza. Me di cuenta de que había ido demasiado lejos. Y decidiste intervenir. Sí, no solo por ti, sino también por mí. Me miró a los ojos. No quiero ser el tipo de padre que se queda al margen cuando su hija sufre. Ya lo he sido durante demasiado tiempo. Me quedé en silencio, conmocionada por sus palabras. Esa conversación fue la más sincera que habíamos tenido nunca. ¿Qué hay en el contrato?, pregunté por fin. ¿Además de precios especiales para los materiales? La condición de que te conviertas en directora financiera de la empresa, con plenos poderes y un sueldo digno. Mi padre esbozó una leve sonrisa. Y sin la intromisión de tu suegra. ¿Y si Tristan incumple estas condiciones? Entonces rescindiré el contrato. Mi padre se encogió de hombros. Y créeme, su empresa no sobrevivirá. Suena como una amenaza. Es una amenaza. Mi padre no lo negó. Pero no para ti, para él. ¿No crees que es un poco excesivo? Negué con la cabeza. Aprecio tu preocupación, papá, de verdad, pero podría encargarme de esto yo misma. Podrías, admitió. ¿Pero por qué si tienes un padre que puede ayudarte? En esas palabras, tan sencillas y evidentes, había algo que me conmovió profundamente. Toda mi vida había estado convencida de que tenía que arreglármela sola. Mi padre me lo había enseñado con su ausencia. Y ahora me decía que podía ayudarme, que quería ayudarme. No sé qué decir, admití. No digas nada, dijo mi padre, levantándose. Solo quiero que sepas que siempre estaré de tu lado, Meryl, aunque parezca que no es así. Se acercó a la ventana y volvió a mirar a la calle. Me gustaría que nos viéramos más a menudo, dijo sin volverse. No solo por negocios. Quizá podríamos comer juntos alguna vez o... No terminó la frase, pero yo lo entendí. Por primera vez en muchos años, mi padre estaba intentando mejorar nuestra relación, y, por extraño que pareciera, yo estaba dispuesta a darle esa oportunidad. Me gustaría, papá, dije en voz baja. Él asintió con la cabeza, sin volverse. Muy bien. Ahora creo que deberíamos volver con tu marido. Seguro que tiene muchas preguntas. Salimos juntos del despacho. Tristan nos esperaba en la recepción, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Al vernos, se levantó de un salto. ¿Todo bien?, preguntó, mirándonos alternativamente a mi padre y a mí. Más que bien, respondió mi padre tendiéndole la mano. Me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo, Tristan. Estoy seguro de que será beneficioso para todas las partes. Tristan estrechó la mano que le ofrecían, todavía un poco desconcertado. Sí, por supuesto, señor Pembroke. Le agradezco mucho su oferta. Llámame Gustas, dijo mi padre con una sonrisa. Al fin y al cabo, somos casi familia.
Esas palabras, pronunciadas con ligera ironía, hicieron que Tristan tragara saliva nerviosamente. Por supuesto, justas. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de par en par y Agatha entró en la sala de recepción. Se quedó paralizada en el umbral al ver a su padre. «Ah, señora Block». Mi padre se volvió hacia ella con esa sonrisa especial que yo conocía demasiado bien, cortés y absolutamente fría. Justo a tiempo. Estábamos discutiendo un nuevo acuerdo entre nuestras empresas. ¿Un acuerdo? Agatha miró a Tristan. ¿Qué acuerdo? El señor Pembroke será nuestro principal proveedor de materiales, respondió Tristan, tratando de hablar con confianza. En condiciones muy favorables para nosotros. Pero ya tenemos proveedores, frunció el ceño Agatha. ¿Por qué cambiarlos? Porque mis precios son un 20% más bajos que los del mercado, respondió tranquilamente mi padre. Y ofrezco un aplazamiento del pago de 60 días. Creo que en la situación actual de su empresa le resultará muy útil. Agatha entrecerró los ojos. ¿Y qué quiere a cambio? Nada es gratis, señor Pembroke. Cierto, sonrió aún más el padre. Quiero que mi hija ocupe el puesto de directora financiera de la empresa, con plenos poderes y sin interferencias externas. ¿Qué? Agatha casi se ahogó de indignación. Tristan, no puedes aceptar eso. Esa mujer ya ha demostrado su incompetencia. Esa mujer. El padre dio un paso adelante y hasta yo sentí la amenaza que emanaba de él. Es mi hija, y la única razón por la que su empresa sigue existiendo, señora Block. ¿Cómo se atreve? Agatha se sonrojó. Tristan, ¿vas a permitir que me hable así? Tristán parecía querer desaparecer. Agatha, por favor, comenzó. Vamos a hablarlo con calma. No hay nada que hablar, lo interrumpió ella. No permitiré que esta mujer vuelva a trabajar en la empresa. Está despedida, y punto. No, Agatha, dijo Tristán con inesperada firmeza. Meryl va a volver, y será la directora financiera. Agatha miró a su hijo como si la hubiera golpeado. ¿Qué has dicho? Ya me has oído, dijo Tristan enderezándose. Meryl va a volver. Es mi decisión como director de la empresa, y no hay discusión posible. ¿La eliges a ella en lugar de a mí? ¿A tu propia madre? La voz de Agatha temblaba de rabia. Elijo lo que es mejor para la empresa, respondió Tristán. Y ahora mismo eso es Meryl y el acuerdo con el señor Pembroke. ¡Te está manipulando! Agatha me miró. Siempre lo ha hecho. Primero te obligó a casarte con ella, luego se coló en la empresa y ahora utiliza a su padre para presionarte. Ya basta, señora Block, dijo mi padre en voz baja, pero de alguna manera consiguió que Agatha se callara. Llevo muchos años observándola, observando cómo manipula a su hijo, cómo la humillas, cómo socavas su autoridad en la empresa, y yo he guardado silencio porque respetaba el derecho de Meryl a resolver sus propios problemas. Pero ahora voy a intervenir, y si sigues así, me veré obligado a tomar otras medidas. ¿Qué? Preguntó Agatha desafiante. ¿Qué puedes hacer? Puedo contarle a su hijo cómo saboteó el proyecto de Carlson, respondió tranquilamente el padre. Cómo encargó a propósito los materiales equivocados para que no se cumplieran los plazos. Cómo llamó a Carlson para quejarse del trabajo de la empresa y le incitó a exigir una rebaja en el precio. Todo ello para demostrar que sin usted la empresa no puede salir adelante, que Meryl no podría hacerlo. En la sala se hizo un silencio sepulcral. Agatha palideció y Tristan miró a su madre con expresión de conmoción e incredulidad. «Mamá», dijo con voz ronca, «¿es verdad?» Agatha abrió la boca, pero no encontró palabras. «¿Cómo lo sabes?» Por fin logró decir, mirando a su padre. «Tengo mis fuentes», respondió él encogiéndose de hombros. «Y, a diferencia de ti, yo realmente me preocupo por el bienestar de mi hija, y por el de su marido, por cierto». Tristan se dejó caer lentamente en una silla, sin apartar la mirada de su madre. «¿Saboteaste el proyecto de Carlson?», preguntó él. «¿A propósito? ¿Para qué? ¿Para tenderle una trampa a Meryl? Hice lo que creí necesario para la empresa». Agatha finalmente recuperó la voz. «Esa mujer no merece estar aquí. Nunca fue lo suficientemente buena para ti, Tristan. Nunca». «Vete», dijo Tristan en voz baja. «Por favor, mamá, vete de aquí. Ahora».
Tristán, vete. Alzó la voz y Ágata retrocedió como si le hubieran golpeado. No quiero verte. Ahora no. Ágata abrió la boca para decir algo, pero luego lo pensó mejor. Me lanzó una mirada llena de odio, se dio la vuelta y salió del despacho dando un portazo. En la recepción volvió a reinar el silencio. Vi que Doris y los demás empleados, que habían sido testigos involuntarios de la escena, no sabían dónde meterse por la incomodidad. Creo que deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado, dijo mi padre con calma. Tristán, ¿te importa si utilizamos tu despacho? Tristán asintió en silencio y se levantó. Los tres entramos en el despacho y cerré la puerta tras de nosotros, impidiendo las miradas curiosas. Siéntate, le dijo mi padre a Tristán. Parece que vas a desmayarte. Tristán se dejó caer en un sillón y se cubrió el rostro con las manos. No puedo creerlo, dijo con voz apagada. Mi propia madre. Siempre lo ha hecho, dije, sentándome a su lado. Solo que antes no era tan evidente. ¿Por qué no me lo dijiste? Me miró con dolor en los ojos. ¿Y me habrías creído? Pregunté en voz baja. Siempre has estado de su parte, Tristán. Siempre. Bajó la cabeza, reconociendo que tenía razón. Lo siento, dijo. De verdad, lo siento. Estaba ciego. No te culpes demasiado, dijo mi padre, sentándose frente a nosotros. Ágata es una maestra de la manipulación. Lo ha hecho durante años, y tú te has acostumbrado a obedecerla sin darte cuenta. Pero tenía que ver lo que le hacía a Meryl, dijo Tristán, sacudiendo la cabeza. Cómo la trataba, cómo la humillaba cada vez que tenía oportunidad. Sí, debías haberlo visto, asintió mi padre. Pero ahora tienes la oportunidad de arreglarlo todo. Tristán me miró. Quiero arreglarlo, Meryl, de verdad. He sido un marido y un compañero horrible, y entiendo que no puedas perdonarme, pero quiero intentarlo, ganarme tu confianza de nuevo. Lo miré y vi sincero arrepentimiento en sus ojos. Una parte de mí quería simplemente aceptar sus disculpas y seguir adelante, pero otra parte, la que estaba herida por su traición, exigía más. No será fácil, Tristán, dije. Elegiste a tu madre en lugar de a mí. Me despediste por un estúpido error que yo misma descubrí y que iba a corregir. ¿Cómo voy a volver a confiar en ti después de eso? Lo sé, dijo, tomándome de la mano. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Ya está, Meryl. Mi padre carraspeó para recordar su presencia. Creo que tenéis mucho que hablar, dijo levantándose. Pero no aquí ni ahora. Tenéis una empresa que salvar y un contrato con Carlson que recuperar. Tienes razón, dijo Tristán, levantándose también. Tengo que llamar a Carlson, explicarle la situación, ofrecerle una compensación por los retrasos. Ya he hablado con él, le interrumpió su padre. Está de acuerdo en continuar la colaboración en las mismas condiciones, siempre que garantices la calidad de los materiales y el cumplimiento de los nuevos plazos. ¿Y usted ha hablado con Carlson? Tristán estaba atónito. Por supuesto, sonrió mi padre. Siempre hago los deberes antes de meterme en los asuntos de los demás. Carlson es un viejo conocido. Ha accedido a darle otra oportunidad a su empresa, a condición de que Meryl supervise personalmente el proyecto. Tristán me miró. ¿Estás de acuerdo? Me quedé callada, pensando en la propuesta. Era una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad para demostrar mi valía, no solo a Tristán, sino también a mí misma. Sí, asentí. Estoy de acuerdo. Perfecto, dijo mi padre dirigiéndose hacia la puerta. Entonces os dejo. Tengo cosas que hacer en la ciudad. Meryl se volvió hacia mí. Te espero para cenar el domingo, a las 7, y a Tristán también, si quiere venir. Con estas palabras salió, dejándonos a solas. Tristán me miró como si fuera la primera vez que me veía. Tu padre es un hombre impresionante, dijo por fin. Sí, sonreí. Cuando quiere serlo. Realmente se preocupa por ti. A su manera, asentí. Le ha costado mucho tiempo demostrarlo, pero sí se preocupa. Tristán se acercó a mí y me tomó con delicadeza de las manos. Me equivoqué, Meryl, en todo. Y te juro que nunca volveré a anteponer a nadie ni a nada por encima de ti.
ni a mi madre, ni a la empresa, ni a mi orgullo. A nada. Lo miré a los ojos, buscando la verdad en ellos. Y para mi sorpresa, la encontré. Quiero creerte, Tristan, dije en voz baja. De verdad que quiero. Pero necesito tiempo, y necesito ver que realmente has cambiado. No solo con palabras, sino con hechos. Lo entiendo, asintió. Y estoy dispuesto a esperar todo el tiempo que sea necesario. Te demostraré que soy digno de tu confianza, de tu amor. Se inclinó y me besó suavemente en la mejilla, la primera muestra de ternura en mucho tiempo. Y ahora, dijo, enderezándose, creo que debemos volver al trabajo. Tenemos una empresa que salvar. Asentí, sintiendo una extraña sensación de calor en mi interior. ¿Quizás esperanza? ¿O simplemente alivio por haber terminado por fin la pesadilla de las últimas semanas? Salimos juntos del despacho, listos para empezar un nuevo capítulo en nuestras vidas, como marido y mujer, como socios, como equipo, y aunque sabía que aún nos esperaban muchos problemas y pruebas, sentía que ahora podríamos superarlos juntos. Además, sabía que ahora no solo tenía un marido dispuesto a luchar por nuestro matrimonio, sino también un padre que, aunque a su manera, siempre estaría de mi lado. Y ese pensamiento me daba la fuerza y la confianza que tanto me habían faltado durante todos esos años.